Mientras Europa debate sobre subsidios agrícolas y mercados globales en el corazón de África, un país pequeño ha tomado una decisión que podría cambiar el mapa económico del continente. Burkina Faso. Una nación que durante décadas dependió del trigo europeo ha dicho: ¡basta! El presidente Ibrahim Traoré ha anunciado el bloqueo total de las importaciones de trigo procedentes de la Unión Europea. El valor estimado de ese comercio superaba los 2.200 millones de dólares. Pero para Traoré no se trata de dinero, se trata de dignidad. La noticia cayó como un trueno en Bruselas. Los mercados reaccionaron con nerviosismo, y los titulares de los periódicos europeos lo dejaron claro: Burkina Faso rompe con Europa. Una nueva crisis del pan amenaza a África. Pero la verdad es otra. Por primera vez, África decide alimentar a su propio pueblo sin pedir permiso. Imagina un país donde los agricultores habían sido empujados a abandonar sus tierras porque el trigo europeo llegaba más barato. Imagina décadas de dependencia de contratos que aseguraban el pan, pero no la libertad. Y ahora un joven líder militar dice: no más pan extranjero, no más dependencia. Esa frase simple y directa ha desatado una tormenta política, porque cuando Burkina Faso cierra la puerta al trigo europeo, no solo detiene un negocio, desafía un modelo. La pregunta es: ¿qué ocurre cuando un país africano decide producir su propio pan? Cuando un pueblo entero convierte la agricultura en un acto de soberanía, algunos lo llaman locura. Otros, una revolución silenciosa. ¿Y tú? ¿Cómo lo llamarías si crees que África tiene derecho a alimentarse sola? Presiona. Me gusta y quédate conmigo hasta el final. Si esta historia te importa, compártela antes de que el algoritmo la entierre. Hoy contaremos cómo una decisión económica puede transformarse en un manifiesto moral. Cómo un país olvidado desafía a un continente entero. Y cómo un grano de trigo puede convertirse en símbolo de libertad. Durante años el pan fue una herencia europea. Cada barra que llegaba a los mercados africanos llevaba el sello de Bruselas y el precio de la dependencia. Los contratos eran estables, los créditos fáciles, pero las manos africanas seguían vacías. Burkina Faso gastaba cada año miles de millones en importar trigo, mientras sus propios campos permanecían secos. Y entonces algo cambió. Un discurso pronunciado en Ouagadougou encendió la chispa. El hambre no es un accidente, es una política. Con esas palabras, Ibrahim Traoré lanzó un desafío abierto a las potencias que durante décadas dominaron la economía alimentaria africana. Y el pueblo entendió el mensaje. En los pueblos del norte, ancianos que habían abandonado el cultivo del trigo volvieron a sembrar. En las escuelas rurales los niños aprendieron un nuevo lema: comer lo nuestro, producir lo nuestro. Por primera vez el pan no era solo alimento, era una bandera. Si crees que el pan puede ser un símbolo de libertad, deja tu ciudad en los comentarios. Quiero saber desde dónde estás viendo esta historia. Porque esta vez no hablamos de cifras ni de política. Hablamos de dignidad. Quédate conmigo. Porque lo que ocurrió después sacudió a toda Europa. Durante décadas, el trigo fue el corazón silencioso de la economía de Burkina Faso. Cada año, millones de sacos llegaban desde Europa, cargados de promesas y de deuda. El país africano dependía en más del 70% del trigo europeo, para alimentar a su población. Era un sistema cómodo para Europa, pero devastador para los agricultores locales. Los campos del Sahel, que una vez fueron fértiles, se fueron vaciando. Los jóvenes emigraban. Las familias vivían del pan importado, mientras sus tierras quedaban en silencio. Y cada vez que el precio del trigo subía en los mercados de París o de Bruselas, en Ouagadougou, se encendía una nueva preocupación. Fue entonces cuando Ibrahim Traoré, con su voz firme, pronunció una frase que rompió con esa historia. El pan no debe ser una cadena, debe ser una decisión. Con esa declaración el gobierno lanzó el programa Campo de Libertad,
una estrategia nacional para recuperar la soberanía alimentaria. El objetivo era claro: producir trigo local, reducir importaciones y devolver dignidad al campo. En la región de Kudugu, donde el sol dora la tierra, un hombre de 60 años vuelve a sembrar. Se llama Moussa. Durante 20 años compró harina europea sin mirar atrás. Pero ahora, con las nuevas semillas locales, dice con orgullo: por primera vez siembro para mis nietos, no para Bruselas. Su historia se repite en cientos de aldeas. El gobierno ha distribuido maquinaria, fertilizantes naturales y capacitación técnica. Más de 40.000 hectáreas fueron reactivadas en el primer año, y los molinos nacionales vuelven a girar. Europa, mientras tanto, observa con sorpresa. Para Bruselas, la decisión de bloquear las importaciones fue un golpe económico, pero para el pueblo burkinés fue un acto de justicia. Durante años, Europa exportó pan, pero importó dependencia. Ahora Burkina decide escribir su propio modelo. Si crees que un país tiene derecho a vivir de su propio trabajo, presiona. Me gusta ahora. Si esta historia te parece justa, deja tu comentario con una palabra: dignidad. El cambio no fue inmediato. Hubo dificultades, errores, cosechas perdidas. Pero algo había cambiado en la mente de la gente. Por primera vez, el pan no llegaba desde el mar. Nacía de la tierra. Los mercados locales comenzaron a mostrar el nuevo trigo burkinés. Su color era más oscuro, su sabor más fuerte. Y en cada barra se leía una historia de resistencia. Los agricultores recibieron apoyo técnico del Estado y de socios africanos. Mali y Níger firmaron acuerdos para compartir conocimiento agrícola. La idea era simple pero poderosa: que el Sahel se alimente a sí mismo. Los expertos europeos calificaron la medida de populismo agrícola. Pero en las calles de Ouagadougou, la gente lo llama orgullo nacional. En la radio local, una mujer dice: comer nuestro pan es como volver a nacer. Y otro agricultor responde: antes trabajábamos para exportar, ahora trabajamos para vivir. Sin embargo, la decisión tuvo consecuencias. Las compañías europeas comenzaron a presionar a Bruselas. Algunos países hablaron de imponer nuevas tarifas sobre otros productos africanos. El mensaje era claro: si cerráis el trigo, pagaréis el precio. Pero Traoré no retrocedió. En un discurso televisado afirmó: preferimos aprender a sembrar que seguir comprando pan ajeno. Y ese mensaje, simple pero profundo, resonó en todo el continente. Si este momento te hizo pensar, escribe el nombre de tu ciudad abajo. Si crees que la dignidad vale más que los contratos, compártelo con alguien que aún no entiende lo que África está construyendo. El precio del pan subió, sí, pero el valor de la independencia se multiplicó. Porque en Burkina Faso cada espiga de trigo se ha convertido en un acto de fe. Una fe sencilla, poderosa y antigua: la fe en uno mismo. Cuando la noticia del bloqueo del trigo se confirmó, las oficinas de Bruselas entraron en alerta. En cuestión de horas, los informes comenzaron a circular entre los ministerios de Agricultura y Comercio. Europa perdía un mercado valorado en más de $2.000 millones, pero lo que más preocupaba no era el dinero. Era el precedente. Si Burkina Faso podía hacerlo, ¿qué impediría que otros países africanos siguieran el mismo camino? Mali, Níger, Guinea. Todos miraban con atención. Por primera vez, el equilibrio comercial entre África y Europa parecía tambalearse. En un comunicado oficial, la Comisión Europea calificó la medida de grave error estratégico. Los portavoces insistieron en que el bloqueo afectaría a la estabilidad alimentaria del Sahel. Pero en realidad, la preocupación era otra: perder influencia. En España, los titulares de prensa fueron contundentes. Europa teme la rebelión del pan. El Sahel rompe la cadena de suministro. Algunos comentaristas hablaron incluso de una nueva guerra económica silenciosa. Mientras tanto, en Ouagadougou, la respuesta de Traoré fue directa. No bloqueamos el pan, bloqueamos la dependencia. Las cámaras lo mostraron de pie con el uniforme caqui y una espiga de trigo en la mano.
Ese gesto se volvió viral. En pocas horas, millones de africanos compartieron la imagen con un mensaje simple: Pan libre, África libre. Las reacciones en Europa no tardaron. Varios países propusieron revisar los acuerdos de cooperación agrícola. Otros sugirieron sanciones o la suspensión de ayudas al desarrollo. Pero en el fondo, todos sabían que la situación había cambiado para siempre. Francia, el principal exportador de trigo al África Occidental, pidió una reunión urgente con la Unión Africana. El ministro de Agricultura francés declaró ante la prensa: si África cierra el comercio, la estabilidad se verá amenazada. Desde Bamako, un analista respondió con ironía: ¿la estabilidad de quién? ¿De África o de los mercados europeos? En las calles de Burkina Faso, la reacción fue de orgullo. Los ciudadanos salieron con carteles que decían: nuestro pan, nuestra decisión. Las panaderías locales comenzaron a hornear con trigo nacional. El sabor era diferente, más rústico, más fuerte, más nuestro, decían. Una mujer en el mercado de Bobo Dioulasso contaba a un periodista: antes comprábamos pan con miedo al precio. Hoy lo compramos con esperanza. Esa esperanza se extendió por el Sahel. Pequeños productores de Ghana, Togo y Senegal anunciaron planes para imitar el modelo burkinés. El mensaje era claro: si Burkina puede, todos pueden. Europa, mientras tanto, buscaba una estrategia de respuesta. Algunos economistas hablaron de establecer aranceles a otros productos africanos como el cacao o el algodón. Otros pedían diálogo, cooperación, un nuevo pacto comercial. Pero el daño simbólico ya estaba hecho. Por primera vez, África no esperaba una subvención. Actuaba por sí misma. En Madrid, un analista político lo resumió así: Burkina Faso ha hecho en una semana lo que Europa no ha podido hacer en 30 años, recuperar la fe en el trabajo propio. Los noticieros repitieron una y otra vez las imágenes de los nuevos campos de trigo africano. El contraste era evidente. Mientras en Bruselas se hablaba de sanciones, en Burkina se celebraban cosechas. Traoré apareció nuevamente en televisión y dijo: nos dijeron que era imposible, que sin su trigo moriríamos de hambre. Hoy demostramos que el hambre solo pertenece a los que se rinden. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y cánticos en las calles. La capital vibraba con un sentimiento nuevo: la convicción de haber recuperado algo más valioso que el pan: la soberanía. Europa vacilaba. Algunos gobiernos temían que una postura dura solo fortaleciera a Traoré ante su pueblo. Otros comprendían que el futuro de las relaciones con África tendría que cambiar para siempre. Pero en Burkina Faso, nadie miraba atrás. Los molinos trabajaban día y noche. Los agricultores ya no esperaban barcos desde Marsella, esperaban la lluvia. Si sientes orgullo al escuchar esto, deja tu ciudad en los comentarios. Si crees que un país tiene derecho a decidir qué come y cómo vive, compártelo con alguien que aún no lo entiende. Europa reaccionó con advertencias. Burkina respondió con cosechas. Y en esa simple diferencia, el mundo vio nacer una nueva era. El impacto del bloqueo no tardó en sentirse. Durante los primeros meses, los mercados europeos experimentaron una caída en las exportaciones y un aumento de los precios internos. Pero en Burkina Faso la historia era distinta. El país estaba sembrando algo más que trigo. Estaba sembrando independencia. El gobierno destinó más de $400 millones a la mecanización agrícola. Se compraron tractores, se crearon cooperativas rurales y se modernizaron los sistemas de riego. Miles de jóvenes que habían emigrado comenzaron a regresar al campo. Las aldeas antes vacías volvieron a tener vida. El sonido de los motores y las cosechadoras reemplazó al silencio. El programa Campo de Libertad se expandió a 12 regiones. En menos de un año el país había alcanzado un 40% de autosuficiencia en trigo. Las panaderías nacionales multiplicaron su producción. Y en los mercados de Ouagadougou, las familias decían con orgullo: comemos pan hecho en casa. Un reportero extranjero lo resumió así: no es una revolución ruidosa,
Es una revolución con olor a harina. A nivel político, la medida fortaleció la imagen de Traoré. Su mensaje de dignidad y autosuficiencia encontró eco más allá de las fronteras. Mali, Níger y Guinea firmaron un acuerdo conjunto llamado Corredor de Soberanía Alimentaria del Sahel. Su objetivo era producir y comerciar alimentos sin depender de las importaciones europeas. Por primera vez en la historia moderna, los países del Sahel hablaban de cooperación desde la igualdad, no desde la ayuda, no desde la deuda, desde la soberanía. En Europa la reacción fue de desconcierto. Algunos medios reconocieron que África estaba viviendo un despertar económico. Otros insistían en que las decisiones de Traoré eran un riesgo para la estabilidad del comercio global. Pero en África la palabra riesgo tenía otro significado. El verdadero riesgo era seguir atado. Una economista burkinesa lo explicó así en la televisión nacional. Durante años nos dijeron que el mercado libre era la solución. Pero el mercado libre solo era libre para ellos. Nosotros pagábamos el precio de su libertad. Las cifras hablaban por sí solas. 50.000 nuevos empleos rurales en 18 meses. 3 fábricas de harina nacionalizadas. Y un aumento del 30% en el consumo de trigo local. Por primera vez la economía crecía desde abajo. El impacto social fue igual de profundo. Miles de mujeres crearon cooperativas de pan artesanal. Cada mañana los barrios olían a pan recién hecho. No era solo comida, era orgullo nacional. Una de esas mujeres llamada Aminata contó su historia ante las cámaras. Antes vendía pan importado. Hoy vendo pan hecho con mis manos. Y cuando mis hijos lo comen, sé que también comen esperanza. Esa esperanza cambió la conversación política. El país empezó a hablar de autosuficiencia energética, de educación técnica, de industria nacional. El trigo fue solo el comienzo. Europa observaba dividida entre la crítica y la admiración. Un editorial español lo expresó con claridad: Burkina Faso está haciendo lo que Europa olvidó hace mucho tiempo: producir, no depender. La agricultura se convirtió en símbolo de una nueva independencia. Cada cosecha era una victoria. Cada barra de pan, un recordatorio de que el hambre no era destino sino consecuencia. Traoré repitió una frase que ya se había vuelto lema nacional. Si controlamos lo que comemos, controlamos nuestro futuro. En los colegios los maestros enseñaban a los niños que sembrar era un acto de patriotismo. Los jóvenes comenzaron a ver la agricultura como una carrera de honor, no de pobreza. El país entero parecía respirar un aire distinto. Burkina Faso no solo estaba alimentando a su gente, estaba alimentando su fe en sí misma. Si crees que un país merece decidir su propio destino, deja un comentario con una palabra: libertad. Si sientes que esta historia refleja un cambio verdadero, compártela con alguien que aún duda de lo que África puede lograr. El trigo de Burkina no solo creció en la tierra, creció en la conciencia de un pueblo que entendió que la soberanía no se negocia, se cultiva. Mientras Burkina Faso celebraba su primera gran cosecha de trigo nacional en Europa, comenzaba el debate. Los medios más influyentes de Madrid, París y Bruselas se preguntaban si el continente estaba perdiendo el control de un mercado que había dominado durante generaciones. En las redacciones las palabras eran duras. Europa pierde terreno. El África que ya no obedece. El informe de la Comisión Europea estimó pérdidas superiores a los 2.200 millones de euros en exportaciones agrícolas. Pero más allá de las cifras, lo que realmente dolía era la pérdida de autoridad moral. Por décadas, Europa había dictado las reglas del comercio alimentario en África. Y ahora, un país pequeño había cambiado el guión. En los parlamentos europeos, algunos diputados pedían diálogo. Otros exigían represalias. Los ministros de Economía discutían si imponer tarifas a productos africanos sería una respuesta adecuada. Pero el clima político estaba dividido. Un economista portugués dijo en la televisión: Europa sufre ahora lo que África ha soportado durante años: la dependencia de un sistema que no controla.
En Francia, los agricultores protestaban. Los precios del trigo comenzaron a caer dentro del continente, mientras los exportadores buscaban nuevos destinos. Los sindicatos agrícolas advertían que sin los contratos africanos, el sector europeo podría enfrentar su peor crisis en décadas. En los mercados de París y Sevilla, los panaderos sentían el golpe. El trigo sobraba, pero los beneficios caían, y muchos empezaron a preguntarse si Europa había construido su prosperidad sobre la dependencia de otros. Un periodista español lo expresó con ironía. Durante años dijimos que África no podía sobrevivir sin nosotros. Ahora somos nosotros los que tememos no poder vender sin África. El comentario recorrió las redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a debatir sobre la relación entre ambos continentes. Por primera vez, el público europeo hablaba de justicia económica, no solo de ayuda humanitaria. En Lisboa, un grupo de jóvenes organizó un foro titulado Pan y Soberanía. Allí se escuchó una frase que resonó en toda la prensa. No es caridad lo que África pide, es respeto. La nueva postura de Burkina Faso también obligó a Europa a mirarse al espejo. Las viejas estructuras coloniales, los acuerdos desiguales y las dependencias financieras quedaban al descubierto. Ya no era posible esconderlo tras discursos de cooperación. Un editorial del diario El País lo resumió así. Europa ha querido ser maestra, pero África ha aprendido sola. Y cuando el alumno supera al maestro, el silencio se vuelve incómodo. El debate llegó incluso a los hogares. En España, muchos jubilados comentaban en voz baja que África tenía derecho a crecer sin tutelas. Nosotros también fuimos pobres una vez, decía un hombre en una entrevista callejera, y nadie vino a salvarnos. Tuvimos que trabajar, sembrar y resistir. Las palabras reflejaban algo más profundo que política. Era memoria histórica. Una empatía que había tardado demasiado en aparecer. En Bruselas, algunos líderes empezaron a hablar de una nueva estrategia para África. Una relación basada en igualdad y beneficio mutuo. Pero el camino era largo. Las potencias europeas todavía dudaban entre el orgullo y la culpa. En Burkina Faso, en cambio, el tono era de serenidad. Los campos seguían verdes. Los molinos no se detenían. Y el país exportaba ya pequeñas cantidades de harina al mercado regional del Sahel. Europa miraba ese avance con mezcla de sorpresa y respeto. Un analista alemán lo dijo sin rodeos: Burkina Faso no ha roto con Europa. Ha roto con la sumisión. La frase fue citada en múltiples noticiarios. Y muchos europeos comenzaron a ver en Traoré algo más que un militar. Veían un símbolo de independencia en un tiempo de incertidumbre. Si crees que la igualdad entre los pueblos debe empezar por el respeto económico, deja tu opinión en los comentarios. Si piensas que Europa tiene que aprender a escuchar, comparte este mensaje. Porque quizás después de tanto tiempo, el viejo continente ha encontrado en África no a un alumno sino a un espejo. El sol cae sobre los campos dorados de Burkina Faso. El viento sopla suave entre las espigas maduras. No es solo una cosecha. Es el final de una era y el comienzo de otra. Hace apenas un año este país dependía del trigo europeo. Hoy sus molinos giran con harina propia. Su pan tiene otro sabor, el sabor de la independencia. Ibrahim Traoré lo repite en cada discurso. La soberanía no se firma en acuerdos, se siembra. Esa frase se ha convertido en lema nacional. Los niños la aprenden en la escuela. Los agricultores la escriben en las paredes de los silos. Y los ancianos la pronuncian con el mismo orgullo con que nombran a sus antepasados. Europa observa en silencio. Algunos aún se preguntan si Burkina Faso sobrevivirá sin su ayuda. Pero la respuesta está en el aire, en los campos, en las manos curtidas que cosechan bajo el sol. África no está muriendo. Está despertando. Durante décadas se le dijo al continente que su futuro dependía del capital extranjero, que la ayuda era la única salida, que la autosuficiencia era una ilusión romántica. Pero los hechos han hablado. Y el pan burkinés hecho con trigo local se ha convertido en el testimonio de una verdad más fuerte que cualquier discurso.
El pueblo ha comprendido que no se trata solo de economía. Se trata de respeto, de la capacidad de un país para decidir su destino, de mirar al mundo sin miedo y decir, podemos hacerlo nosotros mismos. Un agricultor resume este sentimiento con palabras simples. Cuando comemos nuestro pan, recordamos que la tierra todavía nos pertenece. La escena se repite en todo el país. En las aldeas las familias se reúnen alrededor del fuego y parten pan recién hecho. Los niños ríen. Los mayores cuentan historias de cómo una vez dependieron del trigo que venía de lejos, y todos saben que ya nada volverá a ser igual. En el exterior los analistas hablan de un nuevo capítulo en la historia africana. Algunos lo llaman populismo, otros una revolución moral, pero en realidad es algo más simple. Es el regreso de la dignidad. El proyecto agrícola de Burkina ha inspirado a otros países. Naciones vecinas como Mali, Níger y Guinea planean replicar su modelo. El Sahel, una región que durante años fue símbolo de crisis, ahora se convierte en laboratorio de soberanía. Y mientras el debate continúa en los parlamentos europeos en África, el trigo sigue creciendo. Bajo el mismo sol. Con las mismas manos. Con un propósito nuevo. Europa pierde un cliente, pero África gana respeto. Pierde mercado, pero gana voz. Porque al final la libertad no se mide en toneladas de trigo, sino en la capacidad de elegir qué sembrar y para quién. Burkina Faso ha demostrado que un pueblo pequeño puede desafiar a gigantes si está guiado por la convicción de que su destino no se compra ni se vende. Traoré lo dijo con serenidad en su último discurso: no luchamos contra nadie, luchamos por nosotros. Esa frase resume toda una generación que se niega a vivir de rodillas. Una generación que entiende que la independencia no se pide, se construye. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con alguien que aún cree que África depende de Europa. Si te emociona ver a un pueblo levantarse por sí mismo, escribe en los comentarios una palabra: respeto. El trigo de Burkina Faso no es solo un alimento. Es una lección. Una advertencia y una promesa. Una advertencia para quienes olvidaron que la dignidad no se negocia. Y una promesa para todos los que creen que la libertad todavía puede cultivarse con las propias manos. Porque el pan de hoy es la libertad de mañana. Y en esa libertad, África está escribiendo su futuro.